Bienvenidos a Libros en Breve, el canal donde exploramos los tesoros literarios en pocos minutos. Hoy, nos adentraremos en las sombrías calles de la Rusia del siglo XIX de la mano de Fyodor Dostoyevsky para analizar una de sus obras maestras más impactantes, Crimen y Castigo. Prepárense para un viaje apasionante a través del interior de la mente humana, donde los principios y valores se enfrentan a la desesperación y la redención se debate contra los impulsos más oscuros. En este video, desglosaremos los elementos clave de la trama, exploraremos los personajes inolvidables y te sumergiremos en las cuestiones morales que se entrelazan a lo largo de este trabajo exquisito literario. Si eres un amante de la literatura que busca explorar los rincones más insondables de la psicología, o simplemente alguien curioso por descubrir una narrativa magistralmente tejida, este video es para ti. Comencemos nuestro viaje a través de las páginas de esta impactante novela de Dostoyevsky. Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro. Son palabras del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años. Escribió grandes títulos como Crimen y Castigo o Los hermanos Karamazov. Crimen y Castigo es una novela espléndida escrita por Fyodor Dostoyevsky que se adentra en los abismos de la psique, explorando temas de culpabilidad, redención y ética en la sociedad rusa del siglo XIX. La narrativa sigue a Rodion Raskolnikov, un joven estudiante en San Petersburgo que vive en la pobreza y la desesperación. Convencido de su propia genialidad, Raskolnikov se obsesiona con la noción de que los individuos extraordinarios tienen el derecho de cometer crímenes atroces para lograr un bien mayor. Impulsado por esta teoría, Raskolnikov decide asesinar a una prestamista avara y cruel, creyendo que su acto puede ser justificado. Sin embargo, el crimen no trae la liberación que Raskolnikov esperaba. Atormentado por la culpa y el miedo de ser descubierto, su vida comienza a desmoronarse. En el transcurso de la novela, Dostoyevsky examina las complejidades de las cuestiones y los valores éticos de los personajes. Raskolnikov lucha con su propia justificación racionalizada del asesinato mientras enfrenta las consecuencias afectivas y legales de sus acciones. Uno de los aspectos más destacados de esta obra es la caracterización soberbia de los personajes. Rodion Raskolnikov, el protagonista, es un estudio en la dualidad humana, oscilando entre la arrogancia intelectual y la angustia moral. A medida que la trama se desarrolla, Raskolnikov se enreda en una red de personajes intrigantes que incluyen a Sonia Marmeladov, una prostituta piadosa que despierta su conciencia, y Porfirio Petrovich, el astuto investigador que sospecha de su participación en el crimen. Su lucha interna y su evolución a través de la historia son retratadas de manera convincente y realista. Otros individuos, como Svidrigailov y Razumijin, también están hábilmente diseñados y aportan capas adicionales de complicación a los argumentos. A continuación, presentamos algunos de los personajes más importantes de la novela. Rodion Raskolnikov, el protagonista central de la historia. Raskolnikov es un estudiante pobre y atormentado que comete un doble asesinato en un intento de demostrar su teoría de que ciertos individuos excepcionales están exentos de las leyes morales comunes. A medida que la historia avanza, Raskolnikov se sumerge en un conflicto interno profundo mientras lucha con la culpa, la redención y la comprensión de su propia naturaleza. Sonia Marmeladov, una prostituta piadosa y compasiva que cruza el camino de Raskolnikov. Sonia es un personaje lleno de bondad y sacrificio, y desempeña un papel crucial en la redención de Raskolnikov al ayudarlo a enfrentar su culpa y encontrar un camino hacia la comprensión y la redención. Dmitri Prokofyevich Razumijin, un amigo de Raskolnikov. Razumijin es un personaje alegre y optimista que contrasta con la oscuridad y el conflicto del protagonista. Su amor y apoyo incondicionales hacia Raskolnikov reflejan la lucha entre la razón y la emoción en la novela. Piotr Piotrovich Luzin, un pretendiente rico y egoísta de Dunia, hermana de Raskolnikov.
Lucin es un ejemplo de la vanidad y la avaricia humanas y desempeña un papel importante en el desarrollo de la trama. Avdotia Romanovna Raskolnikova, Dunia, la hermana de Raskolnikov, Dunia, es una mujer inteligente y decidida que se enfrenta a la presión social y económica. Su relación con Raskolnikov y su decisión de casarse con Lucin desencadenan eventos cruciales en la historia. Piotr Petrovich Porfirievich, el investigador encargado del caso de los asesinatos, Porfirio, es un personaje astuto y perspicaz que intenta comprender la mente de Raskolnikov. Su interacción con el protagonista lleva a conversaciones filosóficas y psicológicas profundas. Arkady Ivanovich Svidrigailov, un personaje misterioso y complejo, Svidrigailov es un conocido de la familia Raskolnikov con un pasado turbio. Su obsesión con Dunia y su comportamiento inquietante añaden una capa adicional de intriga a la historia. La trama se desarrolla en medio de un retrato vívido de la sociedad rusa de la época, con sus estratos sociales, desigualdades y desafíos. La tensión crece a medida que Raskolnikov se enfrenta a la posibilidad de ser descubierto y se acerca a un punto de quiebre emocional. La prosa de Dostoyevski es rica en matices y se sumerge en los pensamientos más íntimos de los personajes. Sus diálogos revelan no solo la confabulación, sino también las complejidades viscerales y filosóficas que subyacen a la historia. Sin embargo, esta riqueza también puede resultar abrumadora para algunos lectores, ya que el argumento a menudo se sumerge en largas discusiones y discursos introspectivos que pueden hacer que el ritmo del relato sea lento en momentos. La secuencia de eventos en sí misma es intrigante y llena de suspenso, manteniendo al lector en vilo mientras se desarrolla la tensión entre Raskolnikov y el incisivo investigador Porfirio Petrovich. La exploración de la relación entre el crimen cometido y la persecución de la verdad agrega un elemento adictivo a la narración, manteniendo el interés del lector en el curso de sus páginas. El autor desafía a los lectores a cuestionar sus propias creencias sobre la integridad, el poder de la liberación y la naturaleza de la justicia en un mundo lleno de contradicciones y dilemas éticos. Los lectores que buscan una exploración exhaustiva de la probidad y la psicología encontrarán en este libro una experiencia literaria inolvidable. Crimen y Castigo está lleno de citas impactantes que reflejan, en esencia, los temas filosóficos que Dostoyevski explora en su obra. Me someto a la ética, pero no comprendo en modo alguno por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos. El personaje que pronuncia esta frase, Rodion Raskolnikov, está en un estado de conflicto y confusión interior. Raskolnikov está cuestionando por qué ciertas acciones violentas pueden ser consideradas más gloriosas o socialmente aceptables que otras, a pesar de que ambas involucran la pérdida de vidas. Su comentario revela su escepticismo hacia las normas y valores éticos establecidos, y pone en tela de juicio la lógica detrás de la distinción que la sociedad hace entre diferentes formas de violencia. El sufrimiento y el dolor van necesariamente unidos a un gran corazón y a una elevada inteligencia. Los verdaderos grandes hombres deben de experimentar, a mi entender, una gran tristeza en este mundo. Encapsula una de las ideas clave de Crimen y Castigo, la noción de que el sufrimiento y la tristeza están intrincadamente conectados con la intensidad sentimental y la comprensión del individuo. Dostoyevski sugiere que el tormento y el dolor no son signos de debilidad, sino más bien indicadores de la riqueza emocional y la inteligencia de un individuo. La gran tristeza a la que se refiere implica una acentuada sensibilidad hacia la angustia y una capacidad para empatizar con el dolor de los demás. Me gusta que se equivoquen. En esto radica la superioridad del hombre sobre los demás organismos. Así llega uno a la verdad. Yo soy un hombre, y lo soy precisamente porque me equivoco. Nadie llega a una verdad sin haberse equivocado 14 veces, o 114, y esto es, acaso, un honor para el género humano.
se explora la percepción de que el error y la equivocación son componentes esenciales del proceso de búsqueda de la verdad y el conocimiento. Dostoyevsky sugiere que cometer errores es fundamental para el crecimiento y la evolución del ser. En contraste con otros organismos, el hombre tiene la capacidad de reflexionar, analizar y aprender de sus errores, lo que a su vez lo impulsa hacia una percepción más completa de la verdad. La superioridad del hombre sobre los demás organismos radica en esta capacidad única para admitir y rectificar errores. Para conocer a una persona, hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo, so pena de dejarte llevar de prejuicios y cometer errores que después no se reparan fácilmente. La verdadera comprensión de una persona va más allá de las apariencias superficiales o las primeras impresiones. Para conocer genuinamente a alguien, se requiere una observación prolongada y detenida, lo que permite descubrir las capas internas de su personalidad, sus motivaciones y sus acciones a lo largo del tiempo. Los cuernos no son sino la consecuencia lógica del matrimonio legal, su correctivo, por decirlo así, un acto de protesta. La referencia aborda de manera irónica y provocativa el tema del matrimonio y la fidelidad en Crimen y Castigo. A través de esta declaración, Dostoyevsky sugiere una perspectiva cínica sobre la institución del matrimonio y cómo las acciones aparentemente inmorales, como la infidelidad, pueden verse como una respuesta subversiva a un sistema que se considera restrictivo y opresivo. La frase juega con el razonamiento de que la monogamia en el matrimonio es tan restrictiva y opuesta a la condición humana que la infidelidad podría considerarse simplemente como un resultado predecible. A medida que la narración llega a su clímax, Raskolnikov finalmente se enfrenta al verdadero origen de sus crímenes y la profundidad de su propio ser. Es un poderoso cierre que refleja la transformación y el viaje espiritual del protagonista, Rodion Raskolnikov. En la última parte de la obra, Raskolnikov cae en un estado de enfermedad y desesperación, acosado por la culpa y la aflicción. Su encuentro con Sonia, la prostituta piadosa, actúa como un catalizador para su emancipación. A través de Sonia, Raskolnikov llega a entender la importancia de la expiación y la responsabilidad ética. Dostoyevsky sugiere que incluso después de cometer crímenes atroces, es posible encontrar la manera de confrontar las acciones, asumir la responsabilidad y buscar su enmienda. En última instancia, Crimen y Castigo es una obra que examina los aspectos más oscuros y complejos del comportamiento humano de una manera única y penetrante, pero también ofrece una visión de esperanza y transformación a medida que los personajes luchan por encontrar el significado y la penitencia en medio de las adversidades. Si estás buscando una lectura que te haga reflexionar y te sumerja en la psicología, este libro es una elección imprescindible. Gracias por acompañarnos en este análisis y reseña crítica de Crimen y Castigo. No dudes en dejarnos tus comentarios y opiniones, y nos vemos en el próximo análisis en nuestro canal Libros en Breve. Hasta la próxima.